¿Qué tal? Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast, Palabras más, palabras menos. El día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos un invitado de lujo en este espacio, el cual pues básicamente pues bueno, tiene una gran trayectoria y estamos muy felices de tenerlo. Al ex senador Israel Zamora. Israel, qué ¿Cómo gusto estás, tenerte. Luis? No, pues al Gracias, contrario de gracias por tenerte en el invitarme. espacio. Es Y un pues gusto. bueno, en ese sentido, Israel, pues este tercer podcast lo vamos a dedicar, pues estamos justamente pasando por la celebración de las fiestas patrias y pues Ujú. vamos a analizar diferentes momentos que se han vivido justamente alrededor de estas fiestas patrias y que conllevan un análisis como los que has tenido pues muy bien atinado a hacer en tus diferentes espacios. Vamos a Gracias. empezar en esta primera sección a hablar básicamente pues del grito, el grito de independencia que dio la primera mujer y por supuesto la presidenta Claudia Sheinbaum. Senador, bueno, la costumbre de decirle senador, Gracias. ¿cómo lo Bue- viste? Bueno, es histórico porque es el primer grito que da una mujer en nuestro país, ¿no? Algo que nosotros dábamos por sentado que, o sea, no brincaba, ¿no? En los años Sí, previos era normal sí, que siempre vieras a un hombre hombre, dando el grito y por eso esto es histórico, una mujer que además en las arengas agrega a muchas mujeres que la historia, pues al menos en nuestra época, o sea, en la mía, en la escuela no te enseñaban mucho de su historia, de ellas, ¿no? De lo que habían no, vivido, de cómo muchas de ellas actuaron como espías insurgentes exacto. que obtenían información muy valiosa para la lucha insurgente en nuestro país y de independencia. Entonces, eso fue muy simbólico, creo, también el hecho de que esto se comience a replicar en las escuelas. Hoy hicieron el grito en la escuela de mis hijos y retomaron esas arengas de esas mujeres que históricamente estaban ocultas, ¿no? Entonces creo que eso es una gran señal, envuelve un gran simbolismo y es muy importante porque aparte se sabe en todo el mundo, ¿no? Es una noticia que sí se dio en otros países de que Exactamente. la primera mujer presidenta haciendo esto. Yo vi algunos videos de extranjeros que estuvieron en el Zócalo y también resaltaban eso. Entonces creo que es muy importante. Pero más que eso, de la cuestión histórica, creo que se da en un contexto en donde en un año, digamos, desde que toma Trump la presidencia en febrero de este año, sí hubo como que nuevamente en la opinión pública el hecho de la soberanía nacional, ¿no? Sí, por supuesto. Replantearnos la importancia de la soberanía de nuestro país y que ella lo haya dicho en el grito también me parece a mí de mucha trascendencia, Ujú. de mucha importancia, porque es un momento en donde, pues en todo el año es el momento en donde todos los mexicanos estamos unidos, ¿no? En donde sentimos más ese nacionalismo y el hecho de que ahí se nos recuerde que México es un país autónomo y soberano, creo que eso era muy importante, ¿no? Sobre todo porque, perdón que te interrumpa, Israel, pero tocas puntos muy importantes. El tema de la soberanía que ha sido tan cuestionada, ¿no? Por Uh-huh, el tema de la injerencia que han tenido anteriores administraciones y que uh-huh. justamente la presidenta Sheinbaum ha marcado justamente ese trato con, pues nada más y nada menos que Donald Trump, el cual pues se sabe que pues trata de tener precisamente injerencia en diferentes partes del mundo Uh-huh. y que la presidenta le han demostrado, digamos, esos dotes de negociación, Uh-huh. de liderazgo y por supuesto de respeto, y que ahora también lo lleve en el terreno del grito, pues es sumamente relevante. Claro, claro, porque recordemos la historia entre México y Estados Unidos y en general de Estados Unidos con toda América. Recordemos que para Estados Unidos fue históricamente, desde su nacimiento como nación, fue muy importante mantener el control no solo de su territorio, sino de toda América. De ahí la frase de América para los Por americanos. supuesto. No permitían que europeos tocaran el piso porque sentían que iba a haber una injerencia que iba a perjudicar sus intereses. Y eso llevó a que prácticamente a finales, a mediados del siglo pasado, Estados Unidos interviniera directamente colocando gobiernos como el que hubo de Ujú. derecha Sí, normalmente claro, en Chile, el de Pinochet, en por donde hubo supuesto. una intervención de la CIA que ya está documentada históricamente. Entonces, y no solo eso, sino en Centroamérica también hubo Exactamente. intervención y en nuestro país pues quieras o no, siempre había esa Injerencia, manipulación. sí, por supuesto. Recordemos, hay datos que aunque había muy buena relación
Desde mi punto de vista se ha mejorado mucho la relación en el sexenio del presidente Andrés Manuel, en donde el propio presidente Biden, e incluso en el tiempo que le tocó a Trump, fue respetuoso. Recordemos la posición de Trump cuando llega el presidente Andrés Manuel, era el tratado, no se va a realizar, vamos a renegociar, porque ya teníamos el famoso Telecán. Y el presidente Andrés Manuel logró cosas que se pensaban inimaginables. Sí, cuando estaba yo en el Senado, por ejemplo, eso es un dato muy importante, estaba en la negociación, en plena negociación, y yo tuve una entrevista con, no voy a decir nombres para no quemarlos, pero era un secretario de la administración de Peña Nieto. Y él, en una reunión que tuvimos con los senadores que formábamos parte de la comisión que dio seguimiento a la implementación del TEMEC, decía, ¿saben qué? Hay una cosa que vemos muy difícil, y es que quedara en el tratado el hecho de que México iba a mantener la soberanía respecto de los hidrocarburos. Decía, ese capítulo no lo van a aceptar, no lo pongan porque se va a romper la negociación que ha sido muy difícil y todo. Y al final, el presidente Andrés Manuel, creo yo que con una gran participación del entonces canciller Marcelo Ebrard, logran, y un gran equipo de negociadores, la verdad es que hubo un gran equipo detrás, que logran que quede en el capítulo 8 del TEMEC esta parte de la soberanía de los hidrocarburos. Y eso te marca un posicionamiento ante un país en donde la relación es asimétrica. Claro. O sea, Estados Unidos es la potencia más importante, no solo militar, sino económica. Sí, y claro, a veces las guerras, pues ahora son más económicas que tal vez militares. Entonces, lograr eso para mí se me hace muy significativo en el tiempo del presidente Andrés Manuel. Llega Biden y Biden comienza a decir, no, pues esto es una relación en pie de igualdad, decía, ¿no? Entonces, eso te habla de que se estaba nivelando. Pero cuando llega nuevamente Trump, pues el discurso tan fuerte que tiene el presidente, fuertísimo, que es un discurso que va enfocado a un sector además muy radical dentro de los Estados Unidos, pues a veces le daba golpes durísimos a México, mencionando lo de los narcotraficantes y la influencia que al menos en su discurso él maneja, que según gobierna en el país, etcétera. Eso pues evidentemente es una ofensa para el gobierno mexicano. ¿Y cómo manejas eso? Porque el discurso político es uno y la realidad es otra, ¿no? Entonces, ¿cómo equilibras eso para no romper la relación con tu principal socio comercial? México, en el tiempo de Andrés Manuel, logró ser el principal socio comercial de Estados Unidos, porque antes, en los gobiernos del PRI y del PAN, pues nunca se logró. Era China y Canadá, y así se peleaban China y Canadá a primer lugar, y llegó el momento en que China se convirtió en el socio comercial más importante de Estados Unidos, y con Andrés Manuel fue la primera vez que México venció a China, venció a Canadá, y se colocó como el primer socio comercial. Entonces, ¿cómo mantienes esa buena relación? Además, tienes a más de 40 millones de mexicanos viviendo allá. O sea, el país para mí más importante en la relación diplomática para México es Estados Unidos, porque allá tenemos a una tercera parte de los mexicanos. O sea, de cada 4 mexicanos, 1 vive allá. Entonces, todos prácticamente tenemos un familiar o pariente viviendo en Estados Unidos, y eso es importantísimo para México, no salir a reaccionar y, pues tú me dijiste esto, pues ahora yo salgo y te digo esto. No es así. Y creo que la presidenta ha hecho un gran manejo en la relación, manteniendo la soberanía. Recordemos estos incluso discursos que decían que iban a intervenir, que iban a bombardear México. Algunos lo han llegado a manejar. O lo han solicitado. Lo han solicitado. Otros han ido a Fox, ¿no? Lili Telles, y también por ahí Alito Moreno ha ido a ciertos que se entiende como a pedir ayuda, y más bien se entiende como una solicitud de intervención, ¿no? Exactamente. Entonces, si quieres, luego hablamos de eso, pero decir que ha sido un buen manejo. México, a pesar de todo esto que puede parecer un caos de los discursos de Donald Trump, México ha logrado ser el país actualmente, en este momento, que menos aranceles tiene frente a Estados Unidos. Claro. O sea, el país que menos aranceles o barreras arancelarias tiene con Estados Unidos es México en este momento. Y era, por supuesto, entonces, en su discurso, y por supuesto, esta suerte pues de exaltación popular que es el grito o la conmemoración del grito, pues era necesario, por una parte, la reivindicación del papel de la mujer en el ámbito público y sobre todo en el ámbito político. Y ahora con el tema de la soberanía,
pues es importantísimo en todos los sentidos, porque también se le cuestionó por qué no dijo la cuarta transformación, por qué no habló de, inclusive de la parte, digamos, de todo lo que lleva este movimiento, por qué darle tanto énfasis, digamos, a la soberanía, pero ahorita con lo que acabas de decir, pues queda mucho más claro por qué es tan importante en este momento, en esta coyuntura, hablar de la soberanía. Sí, y yo creo que la política, tú lo sabes muy Sí, bien, sí. tú eres un gran analista, das clases en una de las universidades más importantes de nuestro país, pero la política tú tienes que tener esa sensibilidad de cómo están las cosas, ¿no? Yo creo que el presidente Andrés Manuel, ¿por qué salió a decir viva la 4T? Porque la 4T por medio de él, que fue, digamos, el instrumento principal de la Sí, cuarta sí, 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 transformación, claro. él logró destruir a un sistema que estaba para beneficiar a unos cuantos y no a la mayoría del pueblo mexicano. Entonces, creo que exaltar la cuarta transformación fue, además en el último de sus gritos, muy simbólico, ¿no? Creo que fue una cuestión de simbolismo que todos entendimos los que formamos parte de la cuarta transformación. Pero ahorita yo creo que ya no era necesario. Creo que en este momento omitir eso es también hacer un llamado a la unidad, a decir por parte de la presidenta, no solo gobierno para los de la cuarta transformación, Claro. gobierno para los del PAN, gobierno para los del PRI, gobierno para todos, y creo que fue muy acertada la decisión. Aparte, si lo haces muy largo, pues imagínate, Sí, ¿no? no, no. Entonces creo que son momentos distintos, y creo que por supuesto la presidenta lo leyó de manera excelente y creo que fueron para mí acertadas las arengas que dio la presidenta del grito. Perfecto, pues en ese sentido, estimado Israel, creo que das un muy buen panorama sobre el papel, la importancia y sobre todo las palabras que pronunciara la primera presidenta de México en este primer informe, bueno, no informe, en este primer grito de la independencia encabezado por una mujer. Así es. Bueno, en ese sentido, pues nos vamos a nuestra segunda sección y continuamos. Bueno, continuamos en este tercer episodio de nuestro podcast Palabras más, palabras menos. Y como ya es una costumbre en esta segunda sección, vamos a abordar nuestra lotería, ¿sí? Juego tradicional mexicano, pero adaptado al estilo de nuestro podcast. Y en esta segunda sección, pues vamos a dedicarle justamente la lotería a nada más y nada menos que a la presidenta Claudia Sheinbaum, a la presidenta de México. ¿Por qué le dedicamos justamente esta sección de la lotería de palabras más, palabras menos? Porque durante la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum pues cargó básicamente con la responsabilidad de poder argumentar, explicar y justificar los diferentes impuestos que se van a aplicar a el proyecto de presupuesto del 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum hizo circo, maroma y teatro para poder explicar y argumentar las razones de por qué son necesarios estos impuestos. Y por ello, en ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum en esta segunda sección de nuestra lotería de palabras más, palabras menos, se lleva sin lugar a dudas que la carta o la pieza de la lotería dedicada al mundo, porque cargó básicamente con la responsabilidad de pues justificar el proyecto de egresos económico de nuestro país en el 2026. Y pues con esto concluimos nuestra segunda sección y continuamos en este podcast.